Cuando yo supe la tragedia, yo me encomendé a Dios y dije yo, pues voy a ver lo que pasó con mi hijo. Me voy a presentar en la mina porque yo estaba, en ese tiempo yo estaba lejos de aquí. Que voy llegando en un gentío inmenso que yo quería estar soñando en vez de que fuera una realidad, porque pues un hijo es un hijo y duele y sigue doliendo todavía. No, no se me acaba a mí que yo diga, ah, pues ya se me olvidó. No, para nada. La organización Familia Basta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denuncian que la muerte de decenas de mineros es consecuencia de inhumanas condiciones de trabajo. Cuando empecé a leer cuentos del realismo mágico mexicano de la literatura, yo siempre me imaginaba que los paisajes eran de la región carbonífera, ¿no? El Llano en Llamas, Elena Garro, Martín Luis Guzmán. Yo me imaginaba que esos paisajes pues eran con los que yo había crecido. Sin embargo, también estaban lastimados por la extracción de la minería. Aquí vamos a encontrar paisajes muy bonitos, muy atractivos, y dentro pozos de carbón, tajos, boquetes. Se expresa en eso la violencia que ha sufrido la tierra en esta misma región que está azotada por el carbón. En cuanto a lo laboral, pues había dos opciones cuando yo era joven. Eran las maquiladoras y la minería. Era lo mismo, nada más que de una salías vivo, ¿no? Y de la otra era muy probable, si bien te iba, que salieras mutilado. Definimos esta región, la región carbonífera, como una zona de sacrificio. Es decir, una zona de sacrificio es un territorio donde un factor se vuelve preponderante y sobre ese factor todo se organiza. Y en ese caso el factor preponderante es el carbón. Y en torno al carbón se organiza todo. Es decir, los pueblos se organizan en torno a las minas, los trabajadores se organizan en torno a la empresa donde trabajan, las empresas se organizan, si son grandes empresas que ya no hay grandes minas, ahorita solo hay pozos y cuevas, y ves que son los mismos patrones de hace 20 años, de hace 10 años, de la semana pasada. Ahora, CFE acaba de volver a dar contratos a empresarios que tienen muertos en sus minas de carbón. Los hombres crecían y ya sabías en dónde ibas a trabajar. Por ejemplo, mi esposo Vladi nunca había trabajado en una mina, entonces nosotros nos casamos muy jóvenes, yo de 19 y él de 21. Cuando teníamos planes de casarnos, él todavía no trabajaba. Entonces decíamos, era la pregunta, bueno, ¿y en qué vas a trabajar? Dice, no, pues en la mina. Yo lo esperaba como siempre, un domingo que llegara de él de tercera, ¿verdad? Se me hacía raro que no llegara porque, pues, siempre llegaba a la misma hora. Y me empecé a sentir mal, me sentía mareada, yo no sé por qué sentía que el techo se me movía. O de rato llega un primo de él y con mi cuñado y me dice que no, que pasó un accidente y que él salió y que el primo de él salió y que mi esposo iba a entrar. Ay, no, yo no lo podía creer. La historia, pues, empezó ese 2006, ¿no? Cuando recibimos una llamada de parte de una vecina, pero nosotros sentimos el estruendo en mi casa, ¿verdad? Porque vibraron los ventanales, porque fue la explosión muy fuerte. Y mi mamá veía que, pues, nos despertamos por ese ruido y
y luego va pasando el tiempo y pues no llegaba mi papá. Y ella pensó que se había quedado tiempo extra, pero ya se le hacía mucho, ya ella ya tenía un sentir de que no llegaba papá. Y ya fue cuando nos hablaron, e inmediatamente nos fuimos a la mina. Y ahí empezó todo, Yo viví lo que ya se vivía muchos años atrás en la región, que era la muerte de los mineros. Pero en aquel entonces no estaba tan consciente de lo que sucedía en las minas. Me recuerdo mucho, en secundaria me tocó que yo estaba en la secundaria y hubo una explosión en una de las minas y ahí fallece el papá de una compañera. Es de lo único que yo tengo conciencia de una explosión, pero no lo sientes tú o no lo alcanzas a ver, ¿verdad? Lo que realmente era, sino hasta que me toca a mí vivirlo cuando a Vladi le toca, pues sí, quedarse aquí en la mina. A mí me decía mi hijo, otro que tengo, me decía que si yo sabía con quién estaba luchando, contra quién. Y yo le dije, sí, mijo, sí sé. Dice, la empresa es un monstruo, ma, que nunca te va a hacer caso. Le digo, pues la empresa no, pero a lo mejor el gobierno. Y cómo nos topamos, ¿verdad? Con la negatividad de gobierno, de Fox, que fue cuando explotó la mina, estaba Fox. Entró Calderón y tampoco, y Peña Nieto tampoco. Siempre pedimos que se rescataran y que no los entregaran, porque pues no era el lugar adecuado para que ellos quedaran ahí. A lo mejor yo por ese lado dije, pues si aquí hay una esperanza de que Dios te manda ángeles para que vayas abriendo camino, pues vamos a hacerlo. Pues aquí a unos kilómetros sucedió la tragedia esa que, pues que todavía la tenemos palpable porque, como dicen las señoras y señores que hemos estado ahí, que ya van a ser 20 años, pues sigue doliendo a las familias y más a los que, pues de corazón los queremos, ¿verdad? Y los hemos querido y, pues decimos, ¿verdad? Acá, cuando dejas de pensar en ellos es cuando fallecen, pero para uno no, siguen presentes. Y siguen presentes tanto, pues, mi hermano, mi concuño y mis amigos. Ahí se quedaron alrededor de 25 amigos. Y te podré decir los sobrenombres de ellos y todo, porque yo conviví con ellos alrededor de 14, 16 años. Trabajaba yo más tiempo le dedicaba yo a ellos que en la casa. Y se fueron allá a Pasta de Conchos, que fue su desgracia. Siempre lo hemos dicho que en Pasta de Conchos no fue un accidente lo que sucedió. Fue una tragedia porque las condiciones estaban puestas para que pasara en cualquier momento y hasta los mismos trabajadores te lo dicen. Dicen, es que estaba mal. ¿Por qué? Porque no había las condiciones de seguridad en el interior. Aquí fue la negligencia completamente, primeramente, pues de la empresa, que es a quien le toca invertir sobre la seguridad y tratar de que esté en las mejores condiciones. La Secretaría del Trabajo, que en aquel entonces pues no hacía las inspecciones como debería de ser. Lo que nosotros, bueno, a mí me tocó ver, ¿verdad? Las actas de inspección, que de la última inspección era del 2004 y una semana antes de febrero del 2006 se había venido a rectificar o a afirmar de que todas las señalizaciones que se les habían hecho apenas se habían corregido. Entonces, también había una omisión por parte del gobierno, ¿verdad? En este caso, la Secretaría del Trabajo, que dicen a quien le corresponde supervisar, inspeccionar, de que las condiciones estén puestas. Los trabajadores, teniendo su representación a través de un sindicato, no se hizo absolutamente nada para proteger la vida de ellos.
Habíamos logrado fotografiar transformadores prohibidos por la ley que tenían dentro de la mina. Habíamos logrado fotografiar máquinas de soldar y eso mostraba que no habían tales condiciones que Salazar en ese momento, Javier García de Quevedo, presidente de Grupo México, decían que era una mina de alta tecnología, etcétera, y no, resultó una mina de arrastre, pésimas condiciones. Empezó a operar en 1985 con maquinaria que se trajeron de la mina 4 y medio, que también les había explotado, y esos transformadores de la 4 y medio se lo traen a Pasta de Conchos. Entonces, no es ni siquiera que armen una mina nueva con equipo nuevo, sino que van trayendo su basura de otras minas. Un día de trabajo en las minas, pues te vas pues vean, pues más que nada, como nosotros que tuvimos te vas y pues no sabes si vas a regresar a casa o no. Te despides de tu familia y te vas, porque yo pues apenas el año pasado dejé de trabajar en las minas. Y te vas y ves las condiciones igual, no cambian, no cambian porque no le quieren invertir. Y los que estaban ahí, yo les digo que fue un crimen empresarial, los que estaban ahí sabían poner todos los equipos, no se los dieron. No se los dieron y ahí quedaron, tanto pues la empresa, el sindicato y la secretaría fueron los culpables. Yo me levanto, por ejemplo, a las 4 de la mañana, o mi esposa, a hacer el lunch. Y entre las 5, 5:30, ya me voy. Cuando ya es de esa hora ya tienes que andar, que la ropa, que las botas, que el calcetín. Las medidas de seguridad, más que nada, el que tiene experiencia se sabe cuidar más que el que pues llega nuevo. Ese tienes que cuidarlo desde que sale de la casa hasta que regresa. Pero las condiciones siguen siendo las mismas o peores. Yo digo porque pues yo he entrado a muchas minas bueno, aquí en parte es la primera vez que casi uso rescatador, pero de hecho pues no sirve, no todo sirve. Y en otras, en los años para atrás, nunca usábamos. O sea, te das tu lámpara, tu casco y tus botas. Y a eso sí tú las comprabas, porque es muy raro que te las den a veces. Pero tienes que comprar tu equipo. Empezamos en la lucha y ya siempre, tener siempre en esa mente que íbamos a pedir por el rescate, ¿verdad? Siempre, y cuando nos dimos cuenta, ¿verdad? De todas las anomalías que había en esa mina, de todo eso, sentía ese nudo en la garganta, ese coraje, ¿verdad? Pero pues teníamos que seguir. La esperanza está ahí. La esperanza está ahí, la fe y la paciencia que nos piden tanto, ¿verdad? No quiero perder nada de esas 3 cosas, ni la fe, ni la esperanza, ni la paciencia. Eso es lo que le pidiera yo a Dios que me lo entregara. Yo veía a mi hijo ir a su trabajo, pues muy limpio. Pues nunca me imaginé yo él dónde trabajaba, porque pues yo nunca fui a una mina antes de todo esto. Nunca llegué a ver una mina. Ha sido un poco difícil ya después de que pasa todo esto, pues nuestra vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque pues es un dolor como madre de que pierdes un hijo. Nunca se me olvida a mí el que yo diga, pues ya me resigné, no tampoco. No me he resignado a que se quedara ahí. Por eso cuando llega la demanda internacional, cuando nos hablan de la demanda, pues dijimos, pues si esa es una vía para seguir luchando y que se rescatara, pues vamos a seguirle.
Nuestra lucha ha sido difícil porque ha sido muy señalada, nos han desprestigiado y digo nos han porque vamos todas en bola, no hablan de una, hablan las viudas, entonces sí ha sido así como que encontrar, nos ha costado un poquito más de sobrellevarlo, pero cuando tú tienes, yo creo, bien claro lo que buscas, eso no te detiene, no te detiene. Entonces, al contrario, ¿no? Entonces, voy a tratar de seguir para que al final se vea lo que realmente buscamos. En el caso, pues es recuperar los restos y que hablamos de una justicia, ¿no? Que creo que ya es justo, que se voltee a ver a los mineros, ¿no? Que no se les valora ni siquiera porque nadie es responsable de ellos. Desde el Centro PRO nos sumamos a la lucha y al caminar de las familias de los trabajadores mineros en un conjunto que incluye al Centro de Reflexión y Acción Laboral, al CEREAL, a la organización Familia Pasta de Conchos, que en conjunto, claro que desde que ocurre el siniestro, pero en particular cuando la búsqueda de justicia a nivel interno se agota porque las instituciones mexicanas son incapaces de avanzar a la justicia, de garantizar que los hechos no quedaran impunes, pero también de que el rescate avanzara. Y frente a esa ausencia de la verdad, de la justicia, del rescate y de las garantías de no repetición, las familias, acompañadas por el PRO, por el CEREAL y por la organización Familia Pasta de Conchos, acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2010, ¿no? Después ya de 4 años de que ocurre el siniestro, a pedir que haya justicia a nivel internacional. Al 2018 emite el informe de admisibilidad, ¿no? Es decir, admite el caso, admite el trámite de la petición y reconoce que hay indicios de violaciones a derechos humanos que son responsabilidad del Estado mexicano. Actualmente el caso está en la etapa de fondo, es decir, la comisión está analizando los hechos, las pruebas, todo lo que le hemos presentado para determinar cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, cuál es el alcance de esta responsabilidad. Y acá es importante decir que la petición, la exigencia de las familias se ha centrado en estos años sí en el rescate, sí en la justicia, pero también de manera muy particular en las garantías de no repetición. Pues no esperaba este monumento, el antimonumento, que se les hizo a ellos y aparte con todos sus nombres. Que sirva de protesta. Mineros no debe de dejar en las minas. A los mineros se les rescata y queremos y exigimos el rescate en Pasta de Conchos. ¿Por qué? Porque les hicieron crear falsas expectativas, falsas esperanzas de que podrían recuperar algo que ya no existe y que es imposible y que es una irresponsabilidad de intentar cualquier actividad humana en la mina de Pasta de Conchos. Nos invitaron a la campaña a Torreón. Entonces le dije a mi esposo, le dije, vamos, tú vas conmigo. Dijo, sí, yo voy. Digo, vamos. Y nos fuimos sin saber la distancia y todo eso. Pues dije, nos animamos y nos fuimos. Cuando llegamos ahí, pues que decían que yo me subiera a hablar con él. Y decía yo, pero ¿qué le voy a decir? Mm, pues el rescate. Guardo esta foto del 2012, que llegué a la ciudad de Torreón, donde me dieron la oportunidad de presentarme delante de usted para pedir el rescate de los mineros de Pasta de Conchos. Usted sin titubear me dijo, sí hago el rescate, aún sabiendo que todavía no llegaba a la presidencia. Pues hoy aquí lo tenemos enfrente como un sueño realizado. Ya se encontraron algunos restos en la mina de Pasta de Conchos. Quiero expresarles
que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad. Mi hijo era muy alegre, muy amiguero. Sí, fue muy difícil porque los niños lloraban y preguntaban por su papá, ¿verdad? Y pues, ¿qué les podías decir? Yo también nunca me imaginé que, que me lo pudieran rescatar, o sea, de que me dijeran de la noche a la mañana de que lo habían encontrado, ¿no? Y fue una alegría de que no sabía yo si reír o llorar de donde me dieron la noticia de que realmente lo habían encontrado después de tantos años, ¿verdad? Casi 19 años, ¿verdad? De que no se tenía una esperanza de que realmente los iban a rescatar. Bendito Dios, me lo pudieron entregar. Realmente lo que queremos es que pues se haga la justicia y que cambien, que se apliquen las inspecciones como deben ser, que realmente volteen a donde tenga que voltear para corregir pero por eso mi rescate fue recuperar la vida, bella que tenían mis papás y cuando me dieron el cuerpo entiendes más, ¿verdad? Decir: "Guau", no sé, el ver tu cuerpo, me dio hasta placer, ¿verdad? Porque decía: "Bueno, no te vi en 20 años, pero al verte ahorita te quiero más". Fueron 3 administraciones federales las que negaron el rescate, ¿no? Frente a la insistencia de las familias desde el primer momento de que el rescate no solo era moralmente necesario y era una función de reparación para ellas, sino que también era técnicamente viable, 3 administraciones se negaron a hacerlo. Sin embargo, cuando en 2019 ya la administración del presidente López Obrador, con estas valoraciones técnicas de personas expertas de otros países, confirmaron que el rescate sí era posible técnicamente, pues viene la constatación de que las familias de Pasta de Conchos siempre tuvieron la razón. Pues finalmente se logran los primeros rescates en 2024, ¿no? Los primeros avances en observar algunos de los restos, en acercarse a las zonas donde el siniestro preveía que había algunos de los trabajadores. Y en ese contexto reconocer que los esfuerzos de la Secretaría del Trabajo, de la Comisión Federal de Electricidad, pues han permitido avanzar, ¿no? Y que al día de hoy tengamos a 21 trabajadores que ya están identificados, que ya han sido restituidos a sus familias, que sin duda es un esfuerzo importante de la administración del presidente López Obrador y ahora de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no dejar de subrayar que es solo gracias al impulso de las familias que se logra tener ese rescate. Y la exigencia de las familias es hasta que todos y cada uno de los 63 mineros sean rescatados, vuelvan con sus familias y en ese marco que el Estado también pueda explicar qué fue lo que pasó. Creo que más que un funeral es una bienvenida. Es una sensación. Estábamos Trini y yo sentadas y Trini me decía, ¿puedes creerlo? Ahí está Guillermo. Y no puedes evitar sonreír. O sea, no puedes evitar sonreír de ver que ahí está Guillermo, o que ahí está Mario, o que ahí está Juan, quien sea. Es enorme la felicidad, el gusto porque regresan a casa. Regresan a su casa, terminan el turno, regresan a su familia, a su pueblo, con su gente. Cuando vemos esta configuración, ¿no? y cómo se reparte la vida alrededor del carbón, había que escuchar primero qué se está diciendo sobre esta región, qué está diciendo la población sobre el carbón, cómo su relación se empieza a tejer la posibilidad de algo más. Ah, caray, pues puede ser que haya otra forma de relacionarme con el territorio, puede ser que haya un rol para mí más allá de la maquila o una nueva forma de sacrificio, que creo que es bien importante entender eso. Esta es una región
a la que desde que se le volteó a ver se dijo, aquí se va a sacrificar. Y hay narrativas imperantes, ¿no? Como que es un semidesierto. Sin embargo, hay un montón de minas inundadas. Y no estoy negando las particularidades, digamos, del clima. Sí, es un semidesierto, pero sí hay agua, ¿no? De lo contrario, no se inundarían las minas. Aquí no se da nada. Tienes unos árboles gigantescos, tienes un montón de plantas, tienes un montón de... Cuando no estamos viendo el territorio, es muy fácil que te lo destruyan. No te das cuenta de lo que te están quitando. Entonces también ha sido un camino de recuperar qué es este territorio en el que están. Y ellas decían, hay que dar un paso hacia la vida y que nuestra narrativa ya no sean las muertes en las minas, sino la vida que podemos generar. Decimos, ¿y qué podemos hacer? Porque pues esta tierra no sirve para nada más que para sacar carbón, no hay agua, o sea, no hay agua para la población, no hay agua para riego, pero sí hay agua para lavar millones de toneladas de Altos Hornos de México. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y una señora dijo, pues probemos poner un huerto. Pues probemos, pues. Se diseñó un taller en conjunto para hacer un primer huerto. El primer huerto pasó en la preparatoria de aquí de Barroterán y pues mucha gente fue entusiasmada. Era en mayo, 22 de mayo, recuerdo aproximadamente, hacía un calor espantoso, pero iban alumnas, alumnos, madres, padres de familia, profesores, personal administrativo y todo el pueblo de 5 a 7 de la noche se la pasó ahí sembrando el huerto. Entonces fue como decir, oye, sí es cierto, se puede sembrar aquí, sí se puede sembrar, y así como a lo mejor han dicho muchas cosas, también lo puedes hacer. No era así como que hacer la metáfora. Que una lucha como la de Pasta de Conchos al día de hoy tenga estos avances y estas victorias tan significativas, pues son un mensaje también para la sociedad mexicana de que la justicia, la dignidad, la verdad, en muchas ocasiones en este país son carreras de largo aliento, ¿no? Son caminos muy largos en los que hay que enfrentar muchos obstáculos, un terreno muy espinoso, muchas negativas, mucha falta de voluntad política, pero al final del día vale la pena, rinde frutos. Y yo creo que especialmente en este momento que vive el mundo y que vive nuestro país, el ejemplo de dignidad que hoy tiene el rescate que lograron las familias de Pasta de Conchos es un aliento para todas y para todos, ¿no? De saber que esa dignidad florece a pesar de hacerlo en un desierto tan árido, ¿no? Lo vemos con los huertos, pero también es muy simbólico cómo lo vemos con el rescate mismo, ¿no? La dignidad florece, ¿no? En ese contexto y es un mensaje que para una sociedad tan resignada hacia la impunidad, tan resignada a la corrupción, tan resignada a los intereses económicos y políticos que mueven mucho en este país, pues las familias de Pasta de Conchos lo lograron, ¿no? Lograron demostrarnos que siempre tuvieron la razón y que es importante mantener la exigencia a pesar de todas estas adversidades, a pesar del paso del tiempo, ¿no? Son 20 años y la lucha sigue, la exigencia sigue y seguirá hasta que todos y cada uno sean devueltos a sus familias. Y yo creo que Pasta de Conchos, 20 años exigiendo justicia, 20 años el retorno de mineros que les dijeron que no era posible, es la prueba de que se puede. Es la prueba de que esas luchas se ganan. Yo creo que el retorno, que además son retornos festivos, son retornos con muchísima alegría, cuando regresa papá a la casa, cuando regresa el esposo, cuando regresa mi hermano, por fin, y es entender que es, si pudimos cerrar este capítulo doloroso. Y eso es esperanza. Ahorita yo ya a 20 años, pues yo creo que le apostaron mucho al tiempo. Le apostaron mucho al tiempo y todo se ha hecho difícil. Ahorita mi justicia se centraría en que se dijera la verdad solamente, lo que realmente sucedió ahí adentro, en la MIP. Porque se habla de una explosión y todo, pero nadie sabe cómo pasó.
ni dónde pasó exactamente adentro. Entonces, sí, a mí me gustaría eso, de que se dijera al menos realmente lo que pasó con ellos en el interior, pues para que quede como precedente al menos. Entonces yo al menos ahorita estaría un poco más tranquila, me regresen los restos de mi esposo y que se diga exactamente lo que pasó en el interior. Esa sería mi justicia. Yo creo que cuando preguntan qué cambió de pasta de conchos para acá, siempre estamos pensando como en las frentes de trabajo en las minas, en las condiciones de los mineros, en el rescate de pasta de conchos, etcétera. Y por eso respondemos, no ha cambiado, ¿no? Sigue igual. Pero creo que sí hubo un gran cambio en esta región. Lo que cambió fue la gente. Las familias cambiaron. Ha sido como todo un caminar y un proceso en el que todos hemos tenido que irnos desinstalando del lugar que teníamos, ¿no? Era una organización de familiares de pasta de conchos, luego una organización de familiares de pasta de conchos más otros familiares de otras minas, y luego una organización, además de todo eso, que defendía el territorio en Cluete, y se sumaban otros mineros, otras familias que no necesariamente eran víctimas de pasta de conchos. Y ahora, hace 3 años, se suma este proyecto de transición energética donde entran y participamos con escuelas en la construcción de huertos. Entonces, como que todos nos hemos tenido que ir moviendo, es decir, ya no solo son los familiares, ya no solo son las minas de carbón, ya no solo es el territorio, siempre es algo más que podemos hacer, y eso permite construir esperanza y construir la posibilidad de seguir caminando. Pajarillo, cuéntales la historia que ese 2006 pasó en el desierto. Qué tragedia, fue en pasta de conchos, metros bajo el suelo, parecía el infierno. Las familias de aquellos mineros mueven mar y tierra para volver a verlos. Ese día se paró el tiempo, hijo, te recuerdo cuando volverás. Que me digan que todo es mentira y al llegar a casa te voy a encontrar. Cómo duele sentarse en la mesa y que falte un hijo con quien platicar. 20 años no los olvidamos, aunque hay esperanza, es duro avanzar. En el pecho va como me acuerdo de ese último día antes de irte a chambear. Ese día se paró el tiempo, viejo, te recuerdo cuando volverás. Que me digan que todo es mentira y al llegar a casa te voy a encontrar.
muchas cosas, pero nunca pudo una vida comprar. El carbón tiene mucha historia, pero nuestra historia no la va a contar. El patrón que tiene las minas, con esa conciencia, ¿cómo dormirá? Ese día se paró el tiempo, padre, te recuerdo cuando volverás. Que me digan que todo es mentira, y al llegar a casa te voy a encontrar.